Ok, ya cuando yo tengo a Jenny conmigo, que ya me toca estar en casa sola, estarla cuidando y todo, yo recuerdo que eh, las primeras semanas, los primeros veces que ella pues está chiquita, yo todavía me estoy recuperando y todo esto, yo estaba al 100 con ella, no me dejaba dormir, lloraba muchísimo, lo normal de tener a un bebé recién nacido. Aparte con ella la complicación que tenía de que era alérgica a la lactosa. Y pues de aquí a lo que le tomó al pediatra encontrarle que era lo que tenía mi hija, y ya le pusieron su leche deslactosada, entonces la niña se empezó a regular. Pero yo recuerdo que llegó un momento que de mis problemas de pareja que yo tenía con mi ex me empezaron a afectar mucho, al grado de que yo me desquitaba con él. Yo me desquité mucho con Jenny, inconscientemente. O sea, toda mi frustración yo la saqué con ella, porque yo me acuerdo que yo recuerdo nosotros vivíamos en un dúplex, y creo que ahí fue como donde yo empecé a ser muy estricta con Jenny, muy dura. Y en ese dúplex yo recuerdo, yo tenía una paranoia increíble de que alguien se me iba a meter a la casa. Ahora que yo ya lo reflexiono, yo pienso que no sé si fue depresión postparto o no sé, pero yo no estaba bien. O sea, como que mi sistema nervioso estaba súper alterado, estaba súper mal, porque ella ya tenía 3 años. Ella ya tenía como 3 añitos, porque fue cuando yo la bauticé a ella. Le festejamos su cumpleaños, su bautizo, y no, hombre, pobre de mi hija, me aguantó. Jenny sufrió mucho conmigo porque yo fui muy estricta, muy estricta. Yo no era de que me la comiera a golpes 1 hora y 10 minutos no, pero sí de que le gritaba. O sea, yo sí fui la mamá de que con los ojos. O sea, yo a mis hijas sí me las controlaba con la mirada. Yo soy de ese tipo de mamás, de que te volteo a ver y ya. O sea, no necesito andar, ándale mi amor, anda, no, hombre, ya si nomás no vio con los ojos. O sea, eres tan estricto en tu casa que cuando andas en público los volteas a ver con los ojos, ya tus chamacos ya saben, güey. O sea, ya saben. Sí fui de esas mamás. Entonces, con Jenny era como cuando tenía sus 3 añitos, 3, 4, fueron como 2 años, se me hace, donde sí me pasé de lanza, muy estricta. Me acuerdo, cuando estábamos en el dúplex, yo recuerdo que le gritaba. O sea, yo no podía soportar un ruidito. Mi pinche sistema nervioso estaba mal, güey. O sea, yo me estaba volviendo loca, porque tenía una pinche paranoia de que alguien se iba a meter a la casa. Nosotras estábamos solas pues mientras él iba al trabajo, mi ex iba al trabajo. Pero, como les vengo diciendo, él empezaba a faltar. Empezó a faltar que el viernes, que es saliendo del trabajo, que si llegaba a las 5, pues ya llegó a las 8. Que si es sábado, pues voy a salir, me deja salir. Y luego a veces se llegó a hacer al grado de que es desde el jueves, pero eso ya me pasó más como con Jasmine y Amy, que ya era literal, ya era jueves, viernes, sábado, y ya el domingo nomás estaba ahí muy calmado. Pero eso ya fue con mis otras más hijas. Con Jenny nomás llegaba tarde. O sea, llegaba 8 de la noche, llegaba 12, 1 de la noche, 3 de la madrugada, así. O sea, ya no llegaba del trabajo. Entonces, yo recuerdo que cuando yo reflexiono todo esto, porque tuve mi noche oscura del alma, cuando a mí me tocó que me regresaron a hacer esto, tanto tenía que sanar yo y tenía que sanar mi hija de esa experiencia que tuvimos. Yo tenía que pedir perdón, tenía que perdonarme por eso. Entonces, cuando me regresan, yo reflexiono todo y reviso todo, y no me justifico ni con mi hija, ni con nadie, ni conmigo misma, porque hice lo que hice. Fue muy dura con ella, muy dura.
Pa' pronto su nalgada, pa' pronto o gritarle. O sea, yo me recuerdo que hacía ruidos. Yo estaba tan irritable que ella era niña, güey. O sea, era una niña, no estaba haciendo. Es la más dulce que me salió. Amy también es muy calmada, pero Jenny fue muy dulce, no necesitaba eso. Pero yo era la del problema. Entonces cuando hacía un ruido o algo que yo no quería que hiciera ruido, porque literal yo estaba controlando todo lo que se diera alrededor de la casa, ni abría las cortinas, y si ella hacía un ruido, yo me acuerdo que ¡cállate! Me acuerdo una vez, ahorita ya no lloro tanto por eso, porque ya lo he sanado. Créanme que era un tema del que me costó mucho sanar, del que yo no podía ni hablar, porque lloraba, la pinche arrepentimiento bien feo. Pero ahorita les platico cuando fue que ya lo sané eso. Sí, y Jenny volteaba y me veía con un miedo y yo, cállate, que no entiendes. O sea, me ponía histérica. Y la niña realmente, te digo, ya fuera de esa versión mía, en la que estoy ahora, lo veo todo y digo, es que mi hija no era el problema, nunca fue el problema. O sea, yo traía algo. Y cuando yo me pongo a revisar qué era lo que yo tenía, yo recuerdo que ya nomás veía, yo pienso, nunca me gustó hablar de mis cosas con mi ex, porque no quería yo que pareciera que le echo toda la culpa a él, o que no tomo responsabilidad o me victimizo. Pero pues al pan. Y desde el noviazgo y toda la relación de nosotros estaba para la chingada. Nunca fue estable, nunca fue sana. Era un pinche abuso psicológico. Era un agresivo pasivo, narcisista, que me tomó muchísimo tiempo darme cuenta que estaba con una narcisista. Entonces, que ya cuando yo hago mi trabajo de la noche oscura del alma, yo reviso mi trabajo para agarrar lo que a mí me corresponde, pero delegar también lo que le corresponde a los demás. Y tanto estar en toda esa dinámica de él y la mamá fue muy desgastante para mí. Muy desgastante, porque había mucho daño psicológico, había muchísimo daño emocional, y yo no sabía qué pasaba conmigo. Entonces, por eso digo que sin darme cuenta, yo descargué todo lo que yo cargaba en mi hija, porque era una niña. Ella, al ser niña, se hacía un ruido, si jugaba, se hacía travesuras, yo me ponía mal. O sea, yo era bien enojona. Pero ya después comprendo que era con quien yo estaba enojada, con quien yo estaba harta, era con él y con su familia. ¿Me explico? Entonces, pero pues en su momento yo tenía todo nublado. Yo no entendía qué me pasaba. Yo simplemente hacía. Entonces, ya más adelante, en otros videos, en otros capítulos, les voy a platicar más de mi maternidad en adolescentes y ahora que mis hijas están grandes, ¿ok? Ahorita les estoy platicando de mi comienzo en mi maternidad. Entonces, Jenny vivió todo eso de mí. Cuando yo lo reviso, yo me acuerdo que cuando nos íbamos a acostar, pues yo ya veía que él ya no iba a llegar. Ya nomás son así, o me mandaba un mensaje, o me hablaba, era porque me quería pedir permiso. A las 5, mensaje o llamada de él, ya era que no iba a llegar, o sea que me quería pedir permiso. Yo soy una persona que a mí nunca me gusta tener a alguien porque yo lo pido. Me gusta mucho que alguien elija estar conmigo. Yo doy mucho la libertad. Entonces, no me gustaba como que él me hablaba, me pedía permiso. Oye, los muchachos quieren ir a la barra. A veces hacía como que me invitaba. En ese tiempo pues no podía yo acompañarlo porque yo tenía niña chiquita. O tenía bebé o tenía niña chiquita. Entonces pues no se podía.
O ya nomás me llegaba el mensaje, a mí se me alteraba. Ya nomás con que llegara viernes, ya se me alteraba. O sea, vivir en una relación que no es sana te hace un chingo de daño. Te mata, te envenena, te destruye por dentro. Estuve muerta por muchos años de mi vida, me estaba muriendo por muchos años de mi vida, que fueron los 18 años que viví con él. O sea, ese güey a mí me destruyó internamente cañón. Cañón. En su misma inocencia, en su mismo proceso de madurar. Pero sí se me destruyó mi alma horrible. Mi corazón, mi alma, mi conciencia, mi mentalidad, todo. Entonces, yo recuerdo que cuando ya veía que él no iba a llegar, se me alteraba, les digo. Con que llegara el viernes, con que llegaran las 5, con que me llamara, o sea, eran botones y botones y botones que se me activaban. Ya con tanto, cada fin de semana, tanto año, o sea, yo me estaba pinche volviendo loca. Entonces, yo recuerdo que siempre tenía cortinas cerradas en ese dúplex, siempre estaba encerrada. Cuando me acuerdo que nos vamos a dormir, yo siempre estaba en una crisis. Todavía no logro entender qué era lo que yo tenía. O sea, sí me observo cuando me regreso, me observo, pero no entiendo qué era lo que yo tenía. Más sé que tenía crisis, sé que me ponía muy mal, muy paranoica, temorosa, hipersensible, mis sentidos, quién sabe, pero me veo y me estoy viendo, o sea, y bien mal. Entonces yo decía a alguien, no quería ningún ruido, dejaba la tele prendida, pero en silencio. Y si Jenny, todavía era temprano, güey, o sea, todavía eran 8, 9, 10 de la noche, porque aparte cuando tú eres tan codependiente de tu pareja, si él no está, se te apaga el mundo, güey. Todo es aburrido, se te apaga, literal. Ya no tienes vida, ya no hay motivación, ya no hay movimiento, o sea, te anulas, güey, cuando tienes tanta codependencia a tu pareja emocional. Entonces, para mí ya saber que él ya no iba a llegar, aparte pues les digo, siempre me fui infiel, o sea, yo no decía, ay, está con sus amigos, bien. No, güey, este cabrón andaba de cabrón, me explico. Entonces, quedaba todo seriecito desde bien temprano. A mí se me bajaba toda la pinche emoción, toda la paz, todo mi centro se me destruía al movimiento que él hiciera. Era bien cabrón ese pedo, esos tiempos. Entonces nos quedábamos calladitas, y si ella hacía un ruido, su nalgada, y lloren que en silencio, cállate. O sea, en mi misma pinche loquera, güey, en mi misma pinche crisis. O sea, Jenny me acompañó en ese proceso, al ser pues mi primera hija, y yo con todo este pinche desorden mental, emocional que yo tenía. Entonces fue una etapa muy difícil con mi hija. Porque yo recuerdo que yo juraba que alguien se va a meter. Algo en mí, en mi pinche versión, en mi loquera que yo tenía en ese tiempo, algo me decía, alguien se va a meter. Entonces, ¿qué era lo que yo hacía? Es que estaba en sentido de alerta. Cuando yo veía que mi ex ya no iba a llegar, a mí se me detonaba mi mecanismo de alerta, de sobrevivencia y de protegerme. Porque yo tenía todo en silencio, de manera en que el mínimo ruido que yo escuchara, yo podía estar atenta. Yo no iba a tener al vato ahí en un lado de mí. O sea, yo para ese entonces, pues yo tenía 18 años. Entonces era un pavor, era un miedo estar sola. Por eso también me tardé un chingo de dejarlo. Me tardé mucho tiempo dejarlo, porque
tenía mucho miedo de vivir sola, muchísimo. Y luego los niños no se callan, los niños juegan, hacen ruido y tú toda pinche loca porque estuve loca. En esa etapa de mi vida yo estaba esquizofrénica, estaba mal. Pero yo no sabía. Entonces yo quería todo silencio para oír el mínimo ruido. O sea, es como alguien que se droga, güey, y se queda arriba, ¿saben? Yo me observo y yo así anduve. O sea, era como ese de tú crear tu propia realidad, bien feo, hasta que este cabrón ya llegaba en la madrugada. Yo siempre enojada con él siempre relajado, él siempre ha estado relajado, toda su vida estuvo relajado. Entonces, cuando cuando ya llega Jasmine, yo fui controlándome. Porque les voy a explicar cuándo fue cuando yo paré, ¿ok? Cuando yo te empiezo a tener esa dinámica con mi hija, que creo que fue 1 año, 2 años, creo que fue 1 año, tal vez 2, digamos 2. Llega un momento en que estaba separada esa vez yo estaba separada y me tuve que ir a Juárez con mi mamá. Esa etapa también fue bien fea. Tengo muchísimo que platicarles. Esa etapa fue muy fea también para mí, pero ahorita lo voy a resumir en esto, ¿okay? Yo me voy con mi mamá y me estoy quedando con ella un tiempo y yo me acuerdo que la estoy bañando a ella y ella llorando, necia, como una niña regular, no sé por qué estaba, y yo era de ¡ay! Y paz, nalgueada. Ella estaba encueradita, o sea, sin ropa porque la estaba bañando y pues mojada del agua que le estaba echando, y la nalgué con mucho coraje. Y ya ella, cuando yo hice eso esa vez, me da mucho el sentimiento de las experiencias que viví, ¿saben? O sea, cuando repasas tu vida dices, damn. Entonces cuando yo la nalgueo, algo me tocó y me hizo consciente. Entonces desperté de lo que yo le estaba haciendo a mi hija. Y la agarro, la saco para fuera del shower y la veo a los ojos y le digo, perdóname. 1000 veces le he pedido perdón. Después le voy a seguir platicando, pero esa vez dije, perdóname. Estaba chiquita, mija. Perdóname por esto que te estoy haciendo. Y ahí fue cuando le prometí a ella y me lo prometí a mí que yo no lo iba a volver a hacer. Y lo que me tocó más mi conciencia y mi alma despertar de ese trance en el que caí fue que ella de segundos después de que yo la había nalgueado, yo le pido perdón. Ella me ve a los ojos y me dice, ¿está bien? Ay, no. Esa experiencia como mamá ha sido muy, muy fuerte para mí. Muy fuerte para mí, porque no nada más era que lo hice, no nada más era que lo cargaba, ¿verdad? Que cargaba el arrepentimiento, sino perdonarte después. Entonces, ahorita les estoy platicando cuando lo viví y cómo desperté y agarré la onda de que eso no estaba bien y que tenía que arreglar mis pinches desmadres en vez de estarme chingoteando a mi hija cada vez que ella me irritaba, cada vez que ella me frustraba, cada vez que ella me estresaba, supuestamente.
Entonces, así fue como yo reflexiono y agarro, porque tal vez fue el Espíritu Santo, definitivamente fue lo divino, porque lo sentí. O sea, es como, hey, despierta, ve lo que estás haciendo. Porque cuando tú tienes tanta ira, cuando tú eres violento, es porque tienes ira en ti. Por eso te bloqueas y pegas y pegas y pegas y pegas y pegas y pegas, porque estás bloqueado. Y yo siento que cuando a mí me pasó eso, fue cuando la divinidad me tocó. Y tienes que darte cuenta. Entonces, cuando yo ya tengo a mis otras hijas, obviamente fui cambiando, porque desde con Jenny, o sea, con Jenny no fue hasta su adolescencia o así, fue como 1 año, 2 años donde yo estaba en un pinche trance horrible. No me aguantaba ni a mí misma, era un pinche infierno interno el que yo traía. Y que desgraciadamente, al tener una hija tan joven y con todo el desorden emocional que yo traía, cometí ese error de ser tan estricta con mi hija y violenta. Entonces, ya cuando yo agarro la onda de que esto no está bien, ya fui cambiando con ella. Estricta sí, pero ya de nalgueármela, golpearla sí no. O sea, eso se acabó ese día. Y es maravilloso como, aparte, fíjate lo bonito de que yo estaba equivocándome, yo estaba haciendo un error muy grande como mamá. Y cuando Dios me toca, todavía me dio el regalo del perdón de mi hija, de la inocencia de mi hija. Porque a mí nunca se me va a borrar lo que yo vi en sus ojos. El yo no saber manejar mis emociones, el estar incapacitada para ser mamá, para cuidar a una niña con tanto desorden e inmadurez que yo tenía. Pero estaba a cargo de una niña y ella me regaló la compasión, ella me regaló el amor. Los hijos son maravillosos. Ser mamá es lo más bello que existe. Son capas y capas de hermosura, de bendiciones con los hijos. Incluso aunque tú te estés equivocando. Incluso aunque tú estés en tu peor versión. Es un amor muy bello el que los hijos dan. Incondicional. Y ese día me tocó verlo en los ojos de mi hija. Para mí, güey, que yo era su agresora. So, Dios me regaló, a la vez que me estaba haciendo consciente, eso ya es una bendición, eso ya es amor de Él. Todavía me regaló ese amor en mi hija, el perdón en ella, que todavía seguimos trabajando. Ya va para 23 años y seguimos trabajando de otra manera que después les voy a explicar, pero sí fue impresionante. Yo ya tengo a mi segunda hija, ya con Jenny pues ya les digo, nomás me quedé estricta, soy una mamá estricta, pero ya esos límites ya no. Luego ya tengo a mi segunda hija, no, al menos que sí se lo buscaran como a la Yasmin, a veces sí le di su manutazo, ya de grande, de adolescente. No fue mucho, pero ya cuando se me pone, porque mi hija que fue más como yo, con mi temperamento, es Yasmin, mi segunda hija. Esa es bien cabrona igual que yo. O sea, Jenny es miel. Ahorita también ya es cabrona mi hija, ya ha aprendido mucho, pero su naturaleza es muy dulce, Jenny. Por eso cala más gacho mi error, porque no lo necesitaba. Era nomás mis pinches pedos. Y Yasmin era más fuerte. Pero como yo ya traía esto,
de equivocarme de esa manera. Ahora yo tenía que aprender a tener un balance de ser estricta y ser sutil. Y cuando Amy llega a mi vida, menos. O sea, con Amy menos. Aparte, no sé si a Amy, estoy segura que sí. El parto que Amy y yo tuvimos, que es mi tercera hija, el momento en que ella la voltearon, que a mí me dolió hasta lo que no sabía que tenía, de ser y de cuerpo, a ella también le dolió. Porque cuando Amy nace, que está niña y todo, a Amy no le puedes decir no. Porque, y las lagrimotas así, me decía mi hermana, pero le caen como agua, mucho, ¿no? Y de un microsegundo de estar quieta, empezar a llorar, agua. Y yo pienso que cuando yo veía a mi hija, yo decía, es porque ella sufrió mucho conmigo en el parto. A ella también le dolió. Y gracias a mi error que tuve con mi hija la primera, pues yo cargué culpa. Una culpa muy grande, de la cual he trabajado muchísimo, de la cual pues ya liberé, que como les digo, conforme vaya avanzando, que les estoy platicando mi historia, van a oír de todo, les voy a explicar más cosas, pero de ahí se me vino a mí una culpa. Entonces, normalmente los papás, cuando vivimos ya una vida de que si tu papá no te hizo caso, si tu mamá no te hizo caso, que si yo le voy a dar lo que yo no tuve, aparte agrégale el haber cometido un error, entonces a veces ya no sabes cómo ser papá. O sea, por si nunca sabemos, ya no sabes cómo maternar, porque no tienes las herramientas, y aparte ya la cagaste, ya te resbalaste bien gacho. Entonces no me puedo quejar porque mis hijas son maravillosas, después voy a hablar más de ellas, pero sí tuve un dilema, un conflicto interno donde, ¿y ahora cómo lo hago? O sea, ahora, pero comprendí y dije, es que lo más la violencia física no, punto. Tengo que ser fuerte, porque aparte la mayoría de mi maternidad de mis hijas me la he aventado sola, sin el papá. Por eso es que cuando yo digo, yo he sacado a mis hijas adelante sola, es a eso a lo que me refiero. A que cuando tú tienes tus hijos con una persona, pues son dos los que contribuyeron a ese proyecto y los que son responsables de sacar adelante ese proyecto hasta el fin. A eso me refiero. A que yo, lo digo con todas sus letras, yo he sacado a mis hijas adelante sola. Porque un dinero no crece a hijos. Es la presencia. Es el día a día, el acompañarlos, el oírlos, el entenderlos, el estar ahí, lo que necesitan. Desde niñas chiquitas a la adolescencia, ahorita pues otra vez estoy sin mi expareja, ha sido aventármelas yo sola. Entonces algo que yo cargaba también era mucha responsabilidad. Porque hay veces que los hombres es como, ya me divorcié de la vieja, me divorció de los chiquillos. No, es que sí le hablo, pero no quiere venir. Es que sí la invito, pero no quiere venir. Es muy fácil para el hombre ser así. Yo en tantas cosas que tenía en mi cabeza, creencias equivocadas que yo tenía en mi cabeza, era de, yo tengo que hacerlo bien. Tengo que cuidarlas bien, porque si me sale panzona, si andan drogas, si anda robando, si algo se pone de loca, ahora sí va a venir el papá. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué? Yo así lo veía. Entonces tenía que ser fuerte, porque yo era la 24/7. ¿Me explico?
Pero sí quité eso. Entonces ya con Jasmine y Amy, ahorita, o sea, cada día yo trabajé en ser mejor. Cada día. De ese tiempo a donde estoy ahorita, o sea, nada que ver. Nada que ver, porque también ya me sé dar cuenta, yo no estoy bien. O sea, yo ya tengo inteligencia emocional, que era lo que yo no tenía cuando yo tuve a Jenny, porque yo no sabía por qué yo me comportaba así. Yo nomás veía que ella me irritaba. Yo veía al papá que hacía y todo, pero jamás le delegué a él eso. Nada más yo lo guardaba, yo lo traía, yo me estaba haciendo amarga y amargada, enojona, resentida, histérica. Yo me estaba convirtiendo así. O sea, todo lo que yo estaba viviendo a mí me estaba matando, a mí me estaba envenenando y me estaba convirtiendo en mi peor versión. Ahora, que es algo que sigo practicando todos los días, me puedo observar en cualquier emoción que yo tenga. O sea, es muy importante tener inteligencia emocional, porque ahora soy capaz de que cualquier emoción que llegue a mi ser, yo me puedo detener, la puedo procesar y puedo saber qué y de dónde viene y cómo arreglarla. Ahora tengo eso, pero gracias a todo lo que pasé, requerí esa experiencia tan amarga para aprender a regular mis emociones, para aprender a delegar, para aprender a poner límites, para aprender a ver cuando alguien está abusando de mí, para aprender a ver cuando alguien está siendo agresivo o pasivo, cuando alguien te está destruyendo, cuando tú romantizas o normalizas actitudes y sin darte cuenta es todo para aniquilarte, para mutilarte. Yo no miraba nada de eso. Tanto me estaba envenenando a mí y estaba dañando a lo mío, que era mi hija. Entonces necesité una prueba tan grande, tan dolorosa, para poder despertar y hacerme diferente. Porque lo que, por decir, yo viví con Jenny, eran efectos secundarios de lo que yo vivía, para empezar. Esos son efectos secundarios. Cuando tú vas por la vida haciendo daño, destruyendo, lastimando, es un efecto secundario de algo que se te está haciendo a ti, de algo que tú estás permitiendo que se te haga. Y en ese momento yo no lo entendí. No entendía nada. Yo simplemente vivía en esas emociones de frustración porque no le podía decir nada a él. Porque aunque yo le dijera a él, él no paraba. Así nos peleáramos, así yo anduviera enojada. Lo único que nos llevó a durar tantos años era que él esperaba que a mí se me pasara. Eso fue lo que nos ayudó. Nunca arreglamos nada, nunca nos sentábamos a dialogar, nunca nos sentábamos a expresarnos, nunca nos sentábamos a llegar a acuerdos, a compromisos para mejorar, jamás. Fueron años y años y años de va a pasar, se le va a pasar, mañana va a mejorar por tu parte. Ellos dicen se le va a pasar y tú dices ya mañana no va a ser así, va a mejorar, yo lo voy a cambiar. Entonces son tantas cosas que a veces la mujer vive que no está consciente, no entiende. Entonces sale un efecto secundario de nosotras. Pero pues también eso no nos define. A mí no me define el error que tuve con mi hija. Para nada. A mí no me define la calidad de madre que soy ese error y muchos errores que he tenido. Porque voy a platicar de muchos errores, porque esa es la idea. Esa es la idea de este proyecto, de que voy a hablar de mis errores, voy a hablar de mi sombra, porque estoy en paz con ella. Porque esa no se va, todo el tiempo está ahí,
pero vas trayendo partes a la luz, o sea, a la conciencia, para que las mejores. Y es que ya con esas experiencias de mamá, pues cada vez me tocaba ser mejor y mejor, pero me resbalé muchísimo. O sea, si yo me daba cuenta que, ok, tengo este problema, me enfocaba en trabajar, me esmeraba, mejoraba, pero algo más me salía, güey, porque así es, porque el aprendizaje no es de que nada más vienes a aprender una cosa de ti. O sea, hay mucho, somos luz y sombra, hay muchísimo. Y tristemente, sí, en lo que tu evolución, en lo que tú estás en tu evolución, tus hijos te acompañan. Pero también por eso es bello que estén en tu vida. Es bello. Porque como les digo, ese contacto con ella de sus ojos tocó mi alma como tal vez algo no lo hubiera podido haber tocado. Tenemos lo que necesitamos para reflexionar. Pues les voy a platicar más errores que yo he cometido como mamá y cómo ahora vivo, cómo ahora me desempeño como mamá, cómo ahora veo las cosas, cómo ahora emociones no me dominan. Entonces van a ir viendo un poco más de cómo he ido enfrentando mis retos en el rol de mamá, que son muy, muy complejos. A la vez cuando ya reflexiono yo toda esa parte de mí, que tengo que trabajar en todo eso, ahora viene otra prueba, que es cómo hacer el rol de mamá sin que se te pase la mano de dócil. Porque a mí se me pasó la mano de estricta en mis crisis. Pero ahora, gracias a que traía esa culpa tan grande, que me llevó muchísimos años perdonarme, obviamente le he pedido perdón a mi hija, pero eso después lo vamos a platicar. Y ahora seguir haciendo el rol de mamá, porque pues llegó la segunda y luego llegó la tercera, y pasan los años, ahora están adolescentes, ahorita ya son mujercitas mis hijas. Ese fue otro desafío. No nada más haberme equivocado y haber sido tan estricta con la primera, sino ahora cómo lo hago con las que siguen. O sea, es un miedo de ser, no te quieres ni mover. Por eso es que también siempre la hija mayor trae el sentimiento de a ella no la trataste como a mí. Es que con ellas eres bien blanda, conmigo no. A ella sí la dejas ir y a mí no me dejabas. A ella sí la dejas vestirse, a mí no me dejabas. O sea, se hace un desafío. Pero lo que a mí me ayudó como mamá en mi vida, en esa práctica, es que me tengo que enfocar solamente en mí. Me tengo que enfocar en mis sentimientos, me tengo que enfocar en lo que yo estoy aprendiendo, que a veces a los hijos no les podemos explicar tantas cosas porque es inteligencia emocional, es madurez. Y ellos, obviamente, Jenny, por decir que tiene su herida de esa etapa conmigo, nomás ve a través de su herida. Ahí viene otro desafío es que lo que le diga, lo que yo le diga, es favoritismo. A ella sí, a mí no. Es una herida bien cabrona que uno deja. Es un daño muy grande. Y no nomás es la nalgada. La de la nalgada, el cuerpo lo sana, güey. El daño psicológico y emocional que dejas a ese ser, que yo aún lo sigo viendo en mi hija. Y que digo, es mi culpa. Yo sé, es por lo que hice. Entonces, saber ahora manejarte, que la culpa no te domine, porque también entonces caes al otro extremo. Porque dañamos tanto a los hijos por ser tan estrictos y también dañamos a los hijos por ser tan nobles. Porque todo les permites hacer, porque es una práctica la que vienes a hacer como padre y como madre, a saber estar en medio, a saber estar en balance, de darle, ser estricta, pero a la vez suave. Hállate el balance en medio, güey, encuéntratelo. ¿Saben? Entonces,
Lo de cuando era niña pues fue esto, y lo de adolescente esto, y ahora pues de mujer, que esto todavía no lo puedo platicar porque apenas la ando acompañando. Voy a platicar poquito porque pues apenas va para 23. Pero el fin es ese que estás aprendiendo. Nunca es justificar, por decir, no justifico mis actos, no justifico mis decisiones, no justifico mis arranques, pero sí es delegar, o sea, tomar yo responsabilidad de qué pedo, güey, o sea, porque yo me porté así, porque estaba haciendo eso, y también y delegarle al otro, porque como te digo, o sea, muchas mujeres vivimos la maternidad solas, o sea, los cabrones se hacen pendejos, la neta, en presencia, en hacer todo este trabajo interno, no lo quieren hacer. Y calman su conciencia y van por la vida felices con su conciencia tranquila en que yo ya le di el dinero. Para poder ser padre, madre, tú tienes que ser un ser humano, evolucionado. Y ha sido un trabajo bien cañón. Pero gracias a Dios, en mi introspección me reviso y todo y digo, he mejorado, he pasado por muchas pruebas, pero las he atravesado con un éxito de un gran aprendizaje y de ser mejor versión en ese aspecto también. Bueno, pues les dejo el tercer capítulo, donde ahora sí estuvo candente la plática, porque pues no es fácil platicar de nuestras sombras, no es fácil platicar de cuando nosotros nos equivocamos, pero pues a eso vengo, a abrirme totalmente, tanto de las cosas que he vivido que me han podido lastimar, pero yo también reconociendo que yo también no soy perfecta y que me he equivocado y gacho. Pues aquí les comparto esto con todo mi corazón. Son una de las experiencias que he tenido como mamá. Se vendrán muchísimas más porque me he resbalado 1000 veces, así como me he levantado 1000 veces. Y pues espero sus comentarios, espero sus likes, que me sigan, que le toquen a la campanita para que les notifique cada vez que yo les voy a compartir de mi experiencia de vida. Esto se está poniendo muy bueno porque ahorita están viendo el caos de Blanca Frausto y vamos a ir descubriendo poco a poco cómo el despertar de conciencia fue dándome claridad, fue iluminando mi alma, mi conciencia, me fue ayudando a sanar, a encontrarme, a vivir más en paz con los que me aman y conmigo. Y pues nos vemos en el cuarto capítulo de Reflexionando Ando con Raciel. Cómo comencé mi relación a los 14 años y cómo fue todo ese proceso. Chao.